Muy buenas tardes, es un placer estar una vez más en este ciclo de charlas agrolegal. En esta ocasión nos toca la tercera charla de debate que va a versar sobre la aplicación de productos fitosanitarios en el agro en una iniciativa organizada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Sala Ambiental o de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Córdoba, la Secretaría de Extensión, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sociedad Rural de Jesús María, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Y, por supuesto, dentro de la plataforma de AgroGlobal. Esta iniciativa que ya hace 2 meses arrancó junto a Paola Campitelli y Rocío Vigliano. En este encuentro vamos a través de distintos referentes en los distintos temas que vamos a ir tocando, vamos a tratar de abordar las inquietudes de los ingenieros agrónomos, como así también de los abogados, en un tema que tiene mucha relevancia por los distintos sectores que representan y también por la sociedad y la mirada que tiene la sociedad sobre la aplicación de los productos fitosanitarios. Y nos tomamos la atribución, junto con Rocío y Paola, que uno de nosotros sea el moderador de esta charla, por querer conocer cuáles son esas inquietudes que nos han ido planteando los ingenieros agrónomos, y sin creer que tenemos todas las respuestas a esos interrogantes, pero sí animándonos a generar un espacio de reflexión con cada una de las miradas que van a estar desarrollando el tema a continuación. Es por eso, sin ánimo de extenderme en esta corta presentación, le cedo la palabra a Paola Campitelli, así podemos conocer un poco más de quiénes van a ser los que exponen en el día de la fecha. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes que están del otro lado por acompañarnos. Les doy la bienvenida desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias como secretaria de Asuntos Académicos, y además les dejo el saludo del decano, que no nos ha podido acompañar, pero que sí me ha pedido que les deje un saludo de su parte y su bienvenida. En el día de hoy, en esta charla, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el marco legal ambiental de la práctica de aplicación o de uso o estipendio o almacenamiento de productos fitosanitarios, las situaciones que generan conflicto en el uso de los fitosanitarios, qué está ocurriendo en las áreas periurbanas, los dictámenes de la justicia, diferentes enfoques en relación a estos temas que nos preocupan, pero que sobre todo nos tienen que ocupar. Todos estos temas, que son temas de interés para la sociedad en su conjunto, deben ser conversados, y si son temas conflictivos, con mucha más razón, para que podamos llegar a un acuerdo, para poder llegar a un conocimiento de estas tecnologías que se están usando, porque, como bien dice un amigo mío que se llama Roberto Pairetti, que hoy nos está acompañando, las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino depende de cómo se usen. Y en esto la base tiene que ver, y un poco usando mi función de secretaria académica, con la educación, con poder entender qué está ocurriendo, con poder conocer, y de esa manera también, como dice otra gran amiga que es la ingeniera Alicia Cavallo, cambiar temor por conocimiento. Nos van a acompañar hoy el ingeniero Marcos Blanda. Voy a presentar a todos los excelentes disertantes que vamos a tener en el día de hoy en esta charla, para poder abordar este tema de los fitosanitarios con diferentes ángulos y enfoques, con diferentes perspectivas, y tratando de llegar o converger en un punto de acuerdo común. Marcos Blanda es secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba, además es productor agropecuario, es vicepresidente de la Comisión Federal Fitosanitaria, es además egresado de nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, pero sobre todo Marcos es un gran amigo que cada vez que lo convocamos está dispuesto a hablar de los temas. Aldo Novak, que también nos va a acompañar hoy, es abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
es procurador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho y Argumentación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, es profesor titular por concurso de Derecho de los Recursos Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba, y Aldo es además ex juez de primera instancia en lo civil y comercial de Córdoba. Nos acompaña también el ingeniero agrónomo Mariano Luna, es ingeniero de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, matriculado en el CEPIA, es especialista en manejo integrado de plagas agrícolas en cultivos extensivos y en técnicas y tecnologías de aplicación de fitosanitarios. Integra el grupo de protección vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino y participa en proyectos regionales y nacionales en esta temática. Cumple función como extensionista en el ámbito del manejo integrado de plagas y aplicación de fitosanitarios y se desempeña en distintos congresos y charlas a nivel nacional e internacional. Y por último, quiero presentar también al ingeniero agrónomo Gabriel Pellizón. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado en alta dirección de agronegocios y alimentos de la UBA, es miembro de la comisión directiva de APRESID y subdirector adjunto de APRESID Certificaciones, responsable del programa de Municipio Verde. Todos ellos, además de ser disertantes, son en lo personal grandes personas y buenos amigos. Así que vamos a tener una charla de ida y vuelta, amena, conversando. Les vamos a pedir a ustedes que vayan poniendo sus inquietudes en el chat. Nosotros al final vamos a ir respondiendo, transmitiendo esas preguntas a los disertantes. Marcos, ¿estás ahí? Te vamos a hacer una primera pregunta que surge de la inquietud de los ingenieros agrónomos un poco para conocer cuál en realidad es la ley de fitosanitarios de la provincia de Córdoba, cuáles son los puntos más importantes que trata esa ley y a qué tenemos que prestar atención, ya que como en las charlas que hemos tenido, todos han coincidido que Córdoba es modelo en la ley de fitosanitarios. Te damos la palabra, Marcos. Muchísimas gracias, Paola. La verdad, muchas gracias por la invitación, tanto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias como al Colegio de Abogados de Córdoba. Voy a hacer en esto, no salgo del esquema de ingeniero a veces, algunas filminas como para ir mostrando cuál es la esencia y cuáles son los puntos más importantes de la ley de agroquímicos. En primer lugar, bueno, un gusto estar en el panel compartiendo con ustedes. Y desde el Ministerio de Agricultura, si hablamos de productos fitosanitarios, Córdoba tiene un marco legal específico para los productos fitosanitarios y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Está enmarcada en otras políticas públicas, o sea, todas nuestras normas, algunas obligatorias como esta o voluntarias como el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, van hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Tanto hablamos de los ODS, van enmarcados en esas políticas públicas y una va en la mano de la otra. Cuando hablamos de fitosanitarios estamos hablando del cuidado de nuestros recursos naturales. Entonces, hablar de la ley de Córdoba es hablar que Córdoba tiene una ley, pero a nivel nacional no tenemos una regulación específica sobre los productos fitosanitarios. Sí, todas las provincias, excepto uno, tienen sus reglamentaciones en su territorio, en su jurisdicción, pero no contamos con una ley nacional. Desde el 2004, Córdoba cuenta con esta ley que fue aprobada por consenso. Hubo mucho trabajo con compartir visiones, compartir problemáticas, la construcción que determinó que era una ley tan robusta que fue aprobada por el consenso de todos los bloques y de todos los sectores en la legislatura de Córdoba. Esa es nuestra ley provincial 9164. Recién vos destacabas que como modelo, y varias provincias tomaron como modelo a nuestra ley de Córdoba para poderla replicar en sus jurisdicciones.
Y en esto de compartir visiones, y por eso es tan importante este tipo de conferencias donde podemos interactuar con otras visiones de otros sectores, y eso se sucede en la Comisión Asesora de Agroquímicos, que tiene sus reuniones y su propuesta para las mejoras de la reglamentación y la mejora en el procedimiento de la ley. ¿Quiénes participan? Participan muchos actores, las universidades, los colegios profesionales, las empresas, las cámaras, la Defensoría del Pueblo, el INTA, el SENASA, las entidades agropecuarias. Realmente es muy diverso, ciencia y tecnología, pero también participa el Ministerio de Salud. Entonces, el compartir esas visiones hace que esta ley sea mucho más robusta. Artículo 1 de la ley, su primer artículo, es donde muestra la esencia y el camino que recorre y los consensos que se lograron. En primer lugar, destaca la protección de la salud humana. En segundo lugar, el cuidado de los recursos naturales. En tercer lugar, la producción agropecuaria y el patrimonio de los terceros. Esa es la esencia de la ley y el camino que recorre todo el marco legal que está estipulado en la ley y en su decreto reglamentario, que es del año 2005. ¿Para qué existe esta ley? ¿Para qué es el marco teórico? Para preservar el equilibrio de la dimensión entre el ambiente, lo ecológico, lo social y lo económico. Eso es realmente el desarrollo sostenible o sustentable. ¿Dónde nosotros nos fijamos? Ese norte compartido, y desde que están los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el lenguaje común. Hoy encontramos una manera de comunicarnos con diferentes sectores desde el compartir los objetivos del desarrollo sostenible. Por más que la ley es previa, tiene los componentes de lo social, lo ambiental y lo productivo dentro de su interpretación. ¿Por qué es tan importante cumplir esta reglamentación? Para cuidarnos, para cuidar a la población, para cuidar al ambiente y para producir sustentablemente. Entonces, la mejor herramienta que tenemos es cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nos encuadra, porque nos lleva a utilizar las herramientas, los instrumentos, identificar los actores y dar tranquilidad a la población en el cuidado del ambiente y de la salud. Todo esto hay una cadena de responsabilidades. Y en esto que decía de los actores de la ley es muy clara e identifica a los actores. Identifica al usuario responsable, que nosotros lo denominamos productor, pero la ley fue muy clara, es quien tiene la primera responsabilidad, es quien es el dueño del cultivo, es quien solicita que un profesional evalúe el cultivo y determine si es necesario o no utilizar un producto fitosanitario. Por eso hablamos de cadena de responsabilidades. A partir de eso se va desencadenando cuál es la responsabilidad del Estado provincial, del Estado municipal, si fuera en zona periurbana, del usuario responsable, del productor, del profesional y obviamente de la empresa aplicadora en sus diferentes formatos, tanto sea manual, terrestre o aérea. En esta cadena de responsabilidad hay esta identificación de cuáles son las tareas de cada uno. Y esto es muy importante cuando hablamos de cadena de responsabilidad. Lo que estamos haciendo es hablar de una trazabilidad, no solamente de la acción, no solamente del proceso, sino también de las responsabilidades que le compete a cada uno. Para quien no cumpla el protocolo, la ley, su decreto reglamentario, obviamente hay sanciones. Y en esto quiero destacar porque no solamente Córdoba es pionero desde su ley en el 2004 y su reglamentación en el 2005, desde el año 2008 tiene un área específica de fiscalización y control para que eso ocurra y para que eso se cumpla como estipula la ley. Y esta ley tiene, como les comentaba, los actores, sus responsabilidades, su equipamiento, la condición que tienen que estar los equipamientos, quién los provee, cómo es el uso, las capacitaciones y el instrumento de la ley. La ley tiene un instrumento que al principio era en papel para facilitar el proceso y para una mayor trazabilidad. Esa receta fitosanitaria, ese instrumento de la ley, hace unos años es de manera digital, es online, en donde queda identificado
quién es el que la utiliza, quién la confecciona, que en este caso es el profesional, que es un asesor fitosanitario, que es un ingeniero agrónomo matriculado con una capacitación que la renueva y se actualiza cada 2 años y a su vez identifica quién es el usuario responsable del productor, identifica quién aplica, expone cuáles son las condiciones meteorológicas recomendables, el producto, la dosis, todo el uso, para cuando alguien tenga alguna duda o alguien quiera fiscalizar, está en un documento plasmado cuál era la recomendación del profesional y después se puede verificar si así ha ocurrido. Desde la Secretaría de Agricultura, específicamente el área de Sanidad Vegetal, tiene la responsabilidad de capacitar a los aplicadores, a quien ejecuta la acción de la utilización del producto fitosanitario. Eso se viene haciendo de manera ininterrumpida desde el año 2005 a la fecha y tienen una actualización cada 2 años. No puede aplicar productos fitosanitarios en la provincia de Córdoba a alguien que no esté inscrito, a alguien que no esté habilitado y a alguien que no esté capacitado. Y así como hablamos de los actores, esos actores están identificados en registros públicos que pueden ser consultados por cualquier ciudadano vía web. Está el instrumento de la ley, que es la receta fitosanitaria, está el profesional de la ley, que es el ingeniero agrónomo, y hay una particularidad que es de destacar, que es el tema distancia. El tema distancias a centros poblados, ciudades, escuelas, áreas sensibles las podemos identificar. Hay una diferenciación para aplicaciones aéreas y una diferenciación para aplicaciones terrestres. Hasta los 500 metros en aplicaciones aéreas no se puede realizar aplicaciones. Desde los 500 metros a los 1500 metros solamente se pueden utilizar productos de menor toxicidad, banda verde, identificados, o banda azul, y a partir de los 1500 metros de estas zonas sensibles recién se puede utilizar las 4 bandas. En las aplicaciones terrestres, hasta los 500 metros se utilizan los productos de menor toxicidad, banda verde y azul, y a partir de los 500 metros recién se puede utilizar todas las bandas. Esta es una síntesis como para disparar las consultas, las conversaciones sobre cuál es el marco legal, autoridad de aplicación, actores de la ley, instrumento de la ley, profesionales de la ley y sanciones en esta jornada que hoy estamos transitando. Desde el Ministerio de Agricultura como autoridad de aplicación tenemos mucha interacción con la ciudadanía, con charlas con el sector agropecuario, pero también con charlas con diversos actores de la sociedad que demandan información. Y la información está, yo creo que el gran trabajo que tenemos es compartirla porque es un marco legal muy sólido. Gracias, Marcos. Vamos un ratito con Aldo, si estás ahí para que vayas activando el micrófono. Y queremos hacerte una pregunta. A nivel de aplicación, vimos con Marcos que la ley provincial es modelo, es ejemplo, está bastante clara, tiene en cuenta todos los puntos, pero a veces surgen conflictos. ¿Qué se está viendo a nivel de la justicia? ¿Cuáles son los puntos de mayores conflictos y qué se está teniendo en cuenta para dictaminar, Aldo? Bueno, buenas tardes, gracias. Agradezco la invitación y por supuesto una satisfacción integrar el panel con distinguidos profesionales de las ciencias agropecuarias. Por allí es como que he quedado en demasiada minoría, pero soy 2/4 croata, 1/4 catalán y 1/4 criollo, o sea que estoy acostumbrado a ser una minoría. Pero bueno, en ese contexto, antes de darte una respuesta, me gustaría brevemente referenciarte que desde el derecho ambiental, esta problemática es una de las tantas problemáticas que nos involucran y obviamente es altamente significativa porque venimos sosteniendo desde las cátedras de acá de Córdoba que el ambiente es un bien común de titularidad colectiva, como ahora prevé el Código Civil y Comercial,
que es omnicomprensivo. No solo tenemos una dimensión natural, sino también una dimensión cultural, social. Hay cuestiones ambientales que no las abordamos desde el derecho ambiental, como la marginalidad, la pobreza, porque hacen más una cuestión de política ambiental o de economía ambiental, pero que forman parte de ese contexto, de esa problemática de lo que entendemos por ambiente como noción unitaria, o lo que autores como Lorenzetti y Cafferata hablan del macrobien ambiente, que está constituido por microbienes. Entre esos microbienes o elementos o componentes del ambiente, sin duda está la biodiversidad, los recursos naturales, donde indudablemente está el suelo, el agua, el aire como trípode de la vida, y donde indudablemente la tutela de ese bien omnicomprensivo en la noción unitaria o macrobien y de cada uno de esos componentes forma parte de la preocupación. Ya desde el año 1992 se consolida algo que ya en el 72 en Estocolmo había empezado a hablarse, que es esto del desarrollo sostenible. En el 92 se consolida la idea de un desarrollo sustentable o sostenible, y en el 2002 en Johannesburgo es como que primó la concepción de desarrollo sustentable sobre la de sostenible, más allá que se usa casi en forma indistinta a nivel doctrinario, a nivel legislativo. Hemos encontrado normas actuales que hacen un uso indistinto. Pero ¿qué decimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un desarrollo sustentable o sostenible? De un desarrollo que ponga al encuentro un crecimiento puramente económico con los límites o los umbrales que nos fija el sistema natural, que sin duda hace más al elemento o al factor natural del ambiente de una mirada más ecologista. Pero a la hora de esa tutela de ese ambiente omnicomprensivo, se ha ido consolidando esta idea de que es un bien de titularidad colectivo. Nadie tiene derechos exclusivos sobre el ambiente en su noción unitaria, independientemente de que sus componentes pueden reconocer distintos regímenes jurídicos como la propiedad sobre los suelos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que toda persona que tiene una escritura es el dueño de una propiedad, pero el dominio originario de ese suelo sigue siendo de la provincia, de acuerdo al 124 de la Constitución. Por lo tanto, ese derecho colectivo sobre los bienes que conforman el ambiente, por lo pronto, es pasible de ser afectado cuando se degrada ese recurso. Entonces, hay una doble afectación si el recurso es degradado. Por un lado, a un derecho de incidencia colectiva, donde todos tenemos derecho a esos bienes, y por otro lado, al derecho humano sobre el ambiente que nos reconoce en la Argentina el propio artículo 41. En ese contexto, el Código Civil y Comercial, cuando ha llegado en el año 2015, introduce esta diferenciación de derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, entre los cuales está el ambiente. Y específicamente introduce algo que para el derecho ambiental es valioso, porque no hace más que reforzar en el marco del derecho privado aspectos de un carácter publicístico de la problemática ambiental. Porque el artículo 14 establece la prohibición del abuso del derecho, de los derechos individuales, cuando pueda comprometerse los derechos de incidencia colectiva. Y por el otro lado, el artículo 240 limita el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes de su propiedad cuando esto pueda afectar los derechos de incidencia colectiva, y hace un desagregado puntual de la flora, la fauna, la biodiversidad, etc. Con lo cual queda claro que la facultad de reglamentar la aplicación de los fitosanitarios es absolutamente coherente. El mismo artículo 240 establece la obligación de todas las personas en el ejercicio de sus derechos individuales de respetar la reglamentación administrativa en el ejercicio de esos derechos.
En cuanto al régimen de los sanitarios propiamente dicho, obviamente el ingeniero Blanda ha hecho una clara exposición del contexto general de la ley 9164, que es la ley provincial, que es una ley que es referencia a nivel nacional, incluso se la toma en cuenta para algunos proyectos que han estado en algunos momentos con estado parlamentario, para el dictado de una ley nacional de presupuestos mínimos en el marco del artículo 41. El artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el artículo que regula la parte sustantiva del derecho humano al ambiente, establece que toda persona tiene derecho a un ambiente apto para su desarrollo, sano, equilibrado, que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Generaciones futuras que están con nosotros, no son una entidad que va a aparecer en algún momento, sino que nosotros convivimos varias generaciones al mismo tiempo. La humanidad es un continuo. Por lo tanto, esa obligación de preservar los recursos naturales es una constante. Obviamente, cuando el artículo 41 de la Constitución faculta a la Nación al dictado de las leyes de presupuestos mínimos, está disponiendo una facultad extraordinaria, porque por el 124, como les anuncié, de la propia Constitución, el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias. Por lo tanto, yo calculo que es relativamente inminente el dictado de una ley de presupuestos mínimos de la aplicación de fitosanitarios vigente como es su propia característica y lo refuerza el 241 del Código Civil y Comercial, aplicable en todo el territorio nacional. Las leyes de presupuestos mínimos son aplicables en sí mismas en todo el territorio, no requieren ningún tipo de adhesión de parte de las provincias o de las municipalidades, que sí pueden, por el propio régimen constitucional, complementar esas disposiciones, estableciendo incluso parámetros por encima de los que se establezcan a nivel nacional, pero nunca por debajo. En ese contexto, de hecho, nuestro país ya tiene dictado una ley de presupuestos mínimos, pero referida a los envases fitosanitarios. La ley 22.279 establece un régimen que, si se quiere, en alguna medida, va a tener vigencia por encima de las disposiciones que la 9164 refiere a lo que es la disposición de los envases vacíos de fitosanitarios. Obviamente, siempre se ha entendido que las leyes de presupuestos mínimos van a regir a partir de su vigencia y que mientras no sean dictadas, las jurisdicciones locales pueden dictar sus propias normas que se deberán adecuar cuando se dicte la ley de presupuestos mínimos. En este caso, Córdoba, en el 2004, como dijo el ingeniero, estableció por unanimidad la ley 2164, que es referencia a nivel nacional. Y esa ley, en ese contexto, tiene una particularidad que hace que un aspecto que podría ser discutible en un contexto general, que es que las municipalidades y comunas podrían regular parámetros o estándares ambientales superiores a las leyes de presupuestos mínimos que dicte la Nación, en este caso, la ley 9164, en el artículo 9, expresamente establece que esa ley es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la provincia para todas las municipalidades y comunas. Y refuerza con el artículo siguiente que para aquellas municipalidades y comunas que quieran acordar un mecanismo de implementación, en función del artículo 192 de la Constitución Provincial, los dirige a la modalidad de los convenios. Pero puede haber o no convenio. En los municipios que tienen un convenio quedan establecidas las bases de cómo se van a complementar en la aplicabilidad de la ley. Pero la ley es aplicable en todos los ámbitos. Y en aquellos municipios que no lleven adelante un convenio,
El régimen es aplicable directamente por la autoridad de aplicación, que es la Secretaría o el Ministerio de Agricultura, si se quiere. Con lo cual, esto es parte de lo que en algunos supuestos se han controvertido judicialmente, ya entrando un poco más en específico a darte una respuesta. ¿Por qué? Porque ha habido supuestos en que hay municipios que se han declarado libres de la aplicación de fitosanitarios. Incluso, en algunos casos, disponiendo extensiones mayores a la que predispone la Ley 9164. En ese caso, ha habido precedentes, por ejemplo, el caso Chañar Bonito, que resolvió el Tribunal Superior de Justicia, revocando lo que había resuelto una Cámara, que dispone expresamente que la ordenanza de la municipalidad, en ese caso de Mendiolaza, iba en contra de las disposiciones de la ley provincial y por lo tanto debía ceder y la declararon inconstitucional. Obviamente en el contexto de la ley provincial la violentaba, pero si lo asociamos al criterio de presupuestos mínimos, tanto de la Constitución en el artículo 41 como del artículo 6 de la Ley General del Ambiente 25675, que en sí misma es una ley de presupuestos mínimos, se podría llegar a discutir hasta dónde el municipio no puede elevar los estándares al punto de prohibir en su ámbito. El problema es que cuando se va del ámbito urbano, sale de su jurisdicción, por lo menos en muchos aspectos del territorio periurbano. Y ahí es donde carece de competencia para resolver aspectos que van más allá de su jurisdicción. Ese es un poco el tema que hoy todavía se está discutiendo en una causa que es la de la comuna de Dique Chico, la causa Fischer. Pero también en el año 2012 hubo un precedente, una causa Morardo, donde la Cámara Cuarta Civil rechazó el planteo de los amparistas, que era similar al que se discute en la causa Fischer, en cuanto a la competencia de las municipalidades para establecer límites. Y la Cámara dijo, señores, la municipalidad lo hizo, era la de Altagracia, en los términos de la 9164, por lo tanto, el reproche que está haciendo los amparistas no es de recibo, se rechazó. Por lo tanto, yo te diría que en términos generales, más allá de la discusión macro, agroquímicos sí, agroquímicos no, agronegocios, agroecología, el conflicto judicialmente fundamentalmente se asienta en las facultades municipales para disponer a contrario de la ley provincial y también la mala o errónea o ilícita aplicación que se suele hacer en zonas que no están permitidas o están prohibidas específicamente, como bien señaló el ingeniero, hay zonas tanto para la aplicación aérea como para la terrestre que han dado lugar en Córdoba a condenas concretas, en el caso del barrio Ituzaingó, la causa Gabrieli, que ha quedado firme porque el Tribunal Superior rechazó el recurso extraordinario y la Corte declaró inadmisible el recurso de hecho que se había planteado, y por supuesto ahí se le aplicó a los intervinientes el régimen de la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos, de la 24051, fundamentalmente el artículo 55. Y tenemos otros precedentes a nivel de la justicia santafesina, entrerriana, o incluso a nivel de lo que es la zona de algunos departamentos o distritos de Buenos Aires, con esta famosa causa Cortese que seguramente el ingeniero que participa ahí del INTA la debe conocer, porque incluso en base a dictámenes del INTA, el juez, por un lado, estableció una limitación de distancias mayores a las que tiene la ley de Córdoba, que fue convalidado por la Cámara de Rosario, que interviene en esa causa, y por el otro lado también en octubre del 2019 ordenó el procesamiento de varios productores
también por violentar el artículo 55 de la ley 24051. Simplemente como para terminar de redondear esta primera intervención, quiero decir que la problemática que involucra la aplicación de agroquímicos, si bien se concentra fuertemente en lo que es a nivel Córdoba la ley 9164 y a nivel de su decreto reglamentario, el 132 del año 2005, hay otras normas que claramente se relacionan y vinculan con la problemática, no ya específica de la aplicación de los agroquímicos, pero sí de un desarrollo sostenible o de incluso la referencia específica a una agricultura sustentable o conductas conservacionistas, como surge de la propia Ley de Suelos 8936 o incluso la última Ley de Ambiente 10.208, que claramente fue una respuesta sociopolítica al famoso caso de Monsanto. Y por otro lado, tenemos la vieja ley 7593 del ambiente de Córdoba, y a nivel nacional tenemos también que tiene una incidencia muy específica porque específicamente, valga la redundancia, se refiere a la aplicación de los fitosanitarios y la búsqueda de la inocuidad tanto para lo que es la salud humana como de los propios demás seres vivos, que es la ley de sanidad animal y vegetal, la última que se dictó, 27233, donde claramente le establece un rol protagónico a nivel nacional al SENASA como Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Esa búsqueda del aspecto sanitario de los productos y de la inocuidad de los residuos que pueden quedar en la cadena alimentaria tiene claramente vinculación con la problemática de la aplicación de los fitosanitarios. Muy bien, Aldo. Para seguir con la charla y que vayamos participando todos, primero que nada decirte que acá no hay minorías y mayorías, acá hay mayorías de gente que defiende y quiere el ambiente y que lo hace desde los distintos enfoques, desde la producción de alimentos y desde la ley como sos vos, así que sentite como parte de este grupo que tiene el mismo objetivo. Y sé que lo decías en broma y yo también te lo digo con todo cariño. Te voy a dejar una pregunta para que la vayas pensando, pero no para que me la contestes ya. ¿Cuándo la ley considera producto tóxico o residuo peligroso? ¿Y cuándo considera fitosanitario? ¿Y en qué caso aplica cada ley en función de lo que has estado comentando del caso Gabrieli, por ejemplo? Para que lo hablemos en un ratito. Y Mariano Luna, que es especialista en aplicación de fitosanitarios, y ahí un poco se estuvo hablando de las distancias de aplicación. Te invito, Mariano, a que nos cuentes un poco, porque también en esta charla del otro lado hay gente del derecho, para que conversemos y contemos un poco en qué consiste la aplicación de los productos fitosanitarios, cuál es el objetivo, un poco para que nos cuentes cómo se establece esa distancia que fijó la ley de Córdoba de aplicación aérea y terrestre que tuvo en cuenta, y esto que comentó Marcos, los distintos grados de toxicidad y las distancias en función de los grados de toxicidad, cómo se vienen usando los distintos productos fitosanitarios en función de su toxicidad. Y ahí me viene una pregunta, y voy a colar una pregunta del chat, porque por ahí estamos preocupados mucho de lo que ocurre a nivel de campo, en el productor agropecuario, en los cultivos extensivos, intensivos. ¿Qué está pasando a nivel de los productos domisanitarios que estamos aplicando en el hogar? O sea, ¿con qué cuidados o medidas también para un poco abrir los ojos de que estamos usando agroquímicos dentro del hogar? Y a veces lo hacemos con las ventanas cerradas, las puertas cerradas. ¿Eso cómo se relaciona con la ley también, Marcos, para que después nos cuentes si en esta ley están incluidos los domisanitarios? Mariano, te cedo un ratito la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Paola, y muchas gracias por la invitación a este panel. Bueno, muchas gracias, Aldo, por la explicación. La verdad que no entiendo mucho de
de leyes y la verdad que me he anotado varias cosas ahí que has explicado. Y no sos minoría para nada, aparte al ser catalán, sos resistente sin lugar a dudas, hablando un poco de lo que es fitosanitario. Me tiraste varias preguntas, Paola, y hay una que empiezo al revés, empiezo por el final, que me preguntaste un poco por el tema de las aplicaciones de domis sanitarios. Y hay algo que yo siempre me gusta hacer mucho hincapié en la forma en que aplicamos unos y otros. Muchas veces las aplicaciones de domis sanitarios, en ellas sí verdaderamente estamos haciendo una fumigación, que es una palabra que suele estar mucho en boga. Eso es aplicar con un tamaño de partícula muy chiquito. Cuando me preguntan, ¿y cuándo fumigamos? Y por ejemplo, la tableta de Wright, mucha gente la utiliza comúnmente para poder dormir tranquilo a la noche y ahuyentar los mosquitos. Bueno, eso es un piretroide. Pero lo que estamos haciendo lo estamos volatilizando, lo estamos respirando y también lo está sintiendo el mosquito. Eso es fumigación. Cuando nosotros aplicamos de buena forma, porque hay que siempre aclarar, y esto fue Marco muy claro, nosotros siempre tenemos que partir del hecho de que hay que ir por las buenas aplicaciones de fitosanitarios. Yo creo que hay un consenso ya muy grande que quien hace las cosas mal debe ser, no sé si la palabra que quepa es castigado o sancionado. Eso está claro y así debe ser. Entonces, cuando nosotros aplicamos, siguiendo los preceptos de buenas prácticas agrícolas, las reglamentaciones que hay en la ley, siguiendo las reglamentaciones internacionales, inclusive que dicen cómo se debería aplicar en forma periurbana, lo hacemos con un tamaño de gota, que lo que estamos aplicando son gotas, de un producto, generalmente tenemos un vehículo que es el agua, que va a acarrear un producto que puede ser con diferente grado de toxicidad, está bien expresado, pero hasta inclusive podemos aplicar productos orgánicos, hasta productos etológicos que cambian el comportamiento de las plagas. Y hasta podemos aplicar también fertilizantes. O sea, el grado de productos es enorme. Bueno, lo hacemos a través de un carry, que es el agua. Esto lo vamos a hacer a través de las boquillas, como las que yo tengo acá, que siempre andan presentes. Estas boquillas van a formar gotas, y esas gotas tienen y deben tener, sobre todo en lo que es periurbano, un tamaño tal que van a permitir caer en el objetivo que yo quiero. ¿Y cuál es el objetivo? Lo que esté inmediatamente debajo de la máquina. Yo siempre hago mucho énfasis en las capacitaciones. Cuando vemos una máquina que está aplicando y forma una nubecita, la debemos parar. Eso no lo debemos permitir. Lo que debemos siempre pregonar y buscar y ocuparnos es que hagan buenas aplicaciones. Sin lugar a duda, está muy bien hacer una clasificación de productos en base a su toxicología, donde debemos mejorar o inclusive cambiar la forma en que vemos la producción, buscando que utilizar productos con el menor impacto ambiental, hoy Aldo lo dijo, pero a la vez que tengan el mejor perfil sanitario y ambiental cerca de lo periurbano. Y en realidad debería ser en todo lugar del planeta. Yo creo que si hay alguien que se está ocupando de esto es el agro. No hay industria sobre la faz de la tierra que haya avanzado y esté avanzando tanto con el agro. Yo lo veo a Gabriel, que está aquí de Presid, que han impulsado tanto. A ver, antes no se usaban los cultivos de servicio, hoy estamos con cultivos de servicio. Hay productores que directamente no están aplicando en muy buena parte del año fitosanitario para el control de maleza. Es el principal problema de la Argentina, en el área productiva. Bueno, fíjense cómo venimos evolucionando en eso y cómo el perfil fitosanitario, si uno busca de años ha bajado terriblemente. A ver, Gabriel, que es productor, antes se aplicaba el endosulfano, un organoclorado muy tóxico. Bueno, hoy está prohibido a nivel mundial. Ya no se usa más. El clopirifos, otro producto de banda roja muy peligroso, tiene los días contados. Dentro de 2-3 años se prohíbe su utilización. Hoy prácticamente, si uno ve los dossiers de las empresas, son de banda verde, banda azul y algunos banda amarilla. Los banda roja, hasta los mismos productores cuando me consultan, gracias a Dios, recibimos consultas muy seguido, me dicen, no, banda roja no, Mariano. Vamos a banda amarilla, como diciendo, bueno, si no queda otra, pero si tenemos, vamos a banda verde, y hay muchísima cantidad de esos productos para casi todas las plagas, y banda azul, si no queda otra. Entonces se está ocupando de eso y es muy bueno, y en esto Córdoba ha sido pionero y es excelente, que ya haya una clasificación.
Y yo creo que si los asesores tienen las herramientas necesarias, no van a ir hacia productos más tóxicos. Los van a aplicar correctamente esos productos de menor toxicidad. Y yo soy especialista en manejo integrado de plagas. Lo que siempre hacemos foco desde INTA, de la sociedad, es a tratar de utilizarlo o no utilizarlo si podemos. Nosotros aquí en INTA hemos pasado años a veces que no hemos aplicado directamente para insectos. Soy más especialista en insectos que malezas. No hemos aplicado directamente para insectos siguiendo niveles de daño económico, siguiendo buenas prácticas agrícolas, no lo hemos aplicado. Tratamos de que esa herramienta química, como siempre digo, sea el arquero. Y para llegar al arquero tenés un montón de caminos. Antes tenés los mediocampistas, tenés los defensores, no me metí por Estudiantes de La Plata que nos pasan seguidos, sino equipos mejores. Belgrano de Córdoba, Talleres de Córdoba, vamos a hablar un poco más, o Daniel, bueno, no voy a hablar del equipo de Daniel Garzabal, que ustedes deben conocer, no me quiero meter. Ahí Marco veo que quiere hablar algo de Instituto, no sé. Instituto, exactamente, Daniel es fanático. Bien, la aplicación de fitosanitarios es la última herramienta que tenemos que utilizar. Tenemos un montón de cosas por hacer antes. Tenemos un montón de estrategias por implementar antes que nos pueden ayudar. Obviamente que todo tiene que llevar, Paolo, una etapa de capacitación, de reconversión. A ver, un productor que hace años, porque hoy hay productores que tienen 60, 70 años, que están activos, que están en el campo, bueno, por ahí hay que... Él está seguramente muy interesado, pero hay que explicarle cómo un cultivo de servicio puede ayudar a atraer a los enemigos naturales y que estos se queden en el lote y me ayuden al control de plagas. Bueno, es toda una etapa de reconversión. Lamentablemente uno quisiera que los procesos fueran inmediatos, y no lo son. Llevan su tiempo, llevan su dedicación y llevan su control también, porque esta es una etapa fundamental, controlar que las cosas se hagan bien. En el apartado de las aplicaciones nosotros podemos hacer aplicaciones muy seguras, con las boquillas adecuadas, con la altura de barra adecuada, con las condiciones climáticas adecuadas. Y acá en algo fundamental. Jamás se vio sobre la faz de la Tierra una gota de aplicación que vaya en contra del viento. Entonces, teniendo cuidado con ese factor tan simple como es la dirección del viento, como aplicar cuando necesitemos productos no volátiles. Prácticamente los productos volátiles habría que borrarlos, si se quiere, del sistema. Como aplicar productos no volátiles que hoy están, que hoy los tenemos. Entonces, conseguir las pautas que se hacen la recomendación, que están en las prácticas buenas, en las pautas de buenas prácticas agrícolas presentes, mejoramos muchísimo esto. Yo diría que hoy, y hay una palabra muy aquí en Buenos Aires que tenemos que prohibir, yo diría que es ocuparse de una mejor palabra, para que tratar de que, creo que todos queremos ir para un lado, que es la sustentabilidad, y todos queremos ir en el cuidado de la producción, y obviamente, como siempre hacemos hincapié en el cuidado del ambiente. Y el ambiente es las personas, como bien dijo Aldo, hoy también el ambiente somos nosotros. Yo vivo en un pueblo de 1000 habitantes, chiquitito. Estoy rodeado, yo a 3 cuadras de mi casa tengo lotes de soja, tengo lotes de maíz. ¿Cómo no voy a querer yo que la gente haga las cosas bien si mis hijos están ahí dando vueltas? Debemos pregonar con esto y debemos ocuparnos de esto sin lugar a dudas. Yo puedo hablar de la técnica, soy especialista en técnica de aplicación. Yo te puedo asegurar que hoy tenemos las herramientas. Lo que nos está faltando en mayor medida es la capacitación. Hay que machacar hasta que la gente entienda, aprenda. Y si hay alguien que tenemos que tener bien capacitado, y en esto aplaudo a Córdoba, es al operario. El operario es quien más capacitado tiene que estar, y encima hoy tenemos excelentes herramientas de control para ver cómo se está aplicando. O sea, hoy tenemos todas las posibilidades. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, y al final va a pasar como me pasó a mí en la carrera. Me recibí más por testarudo que por inteligente. Yo creo que esa es la forma. Acá no hay secreto, es trabajo y control, obviamente. Mariano, cuando charlábamos en la organización de estas charlas, me llamó mucho la atención, en un momento comentaste que un juez falló una distancia de aplicación 1094 metros, una cuestión así. Contanos ese caso. Bueno, no, este es el caso que bien nombra aquí Aldo. Yo no lo sé al pormenor, pero sí lo que se hace, se fija una cautelar, donde fija la distancia de aplicación de 1095 metros. Esa distancia de aplicación lo hace en el marco de referencia de un trabajo que se hizo ahí en la provincia de Córdoba, creo que en la Facultad de Medicina de Río Cuarto, me parece, no estoy seguro. Ahí Aldo me cabecea. Está bueno, Aldo me devuelve los centros redonditos de Maradona en esto, enseguida.
Bien. ¿Dónde? Y yo creo que ahí, si bien uno primero, si me preguntás primero, me enojé con el juez, como nos suele pasar, porque yo tenía mis parcelas de experimentación de manejo integrado en el INTA dentro de los 1095 metros que fija esta cautelar. Bueno, hoy día la cautelar dice que no se puede aplicar. No es que se pueda aplicar con no se puede aplicar. Entonces hoy día se está produciendo en toda esa zona sin aplicaciones. Vamos por el segundo año, vamos a ver cómo nos estamos tratando de adaptar. Nos tuvimos que correr con todas mis parcelas de experimentación fuera del área esta, me llevó una reconversión y movimiento fuera de esta área. Pero si yo me pongo a pensar en los zapatos del juez, en que él debe prever la salud de las personas que en este caso le ha afectado, no está mal, porque él lo que está pidiendo es diciendo, muéstrenme que ustedes tienen los recursos para asegurar la salud de la gente. Eso es lo que yo entiendo que el juez está diciendo y por eso está. Y yo creo que eso es lo que le tenemos que demostrar, que podemos hacer las cosas bien para preservar la producción y la salud de la gente, donde la aplicación de fitosanitarios es solo una herramienta más, donde podríamos utilizar, y hoy hay una batería de productos orgánicos inclusive, de muy buen perfil de control, para el manejo de insectos, para el manejo de enfermedades, que podemos usar, pero hay que aplicarlos, o sea, nos tienen que permitir de nuevo aplicar, porque hoy no nos dejan aplicar directamente, no importa qué, no nos dejan aplicar. Entonces, en esto, bueno, yo creo que hay que demostrar que se puede hacer, que se puede controlar, que se puede aplicar muy bien, y bueno, y será cuestión de pautar y conversar. Excelente, Mariano. Vamos un ratito y después vamos a volver con Marcos, porque Marcos quería comentar algo respecto a los municipios y sus competencias. Si querés ahora, Marcos, y después vamos a hablar con Gabriel Pellizón respecto al programa de municipios verdes, para que nos cuente esta idea del programa desde APREDECID, que trata de solucionar un poco el conflicto ahí de los periurbanos, que parece el punto clave del tema de fitosanitarios. Marcos, me has ido. Ahí está. En primer lugar, felicitarlo, doctor. Hizo una síntesis del marco normativo ampliado a lo que nosotros estamos. Pero por el otro lado, quiero afirmar que es minoría y quiero refutar que es minoría. Desde lo numérico y profesional, hay 4 ingenieros acá y un abogado. Entonces tiene razón que es minoría. Ahora, para refutar esa afirmación, yo creo que estuvo bien diseñado el panel. Somos 4 visiones, como autoridad de aplicación, como INTA, como entidad agropecuaria y obviamente la visión legal. Así que ahí estamos compartidos en 4 y la llevo más. Hay un solo panel, así que somos parte del equipo. Después lo otro que quería aportar, el marco normativo, no recuerdo bien el año, pero la ley 10.114 de Córdoba, en relación a los municipios, establece hasta dónde pueden normar o resolver. Esa ley no establece solamente para productos fitosanitarios, sino es para toda la índole del municipio, que hasta donde prestan de manera permanente y efectiva los servicios. Más allá del ejido, que generalmente son más amplios que hasta donde prestan servicios, y esto es bueno para tener en cuenta cuando a veces se toman determinaciones de querer 5.000 metros, 8.000 metros o normar sobre zonas que no son competencia municipal. Ahora yo voy por la positiva, porque eso es un marco normativo que consolida a la ley 9164 y estas herramientas que se van sumando desde el control de los municipios, a veces con personal del municipio. Si hay un instrumento de la ley, hay una necesidad en zona periurbana de avisar con 48 horas de antelación al municipio. Puede haber un veedor municipal y esto es importante para el propósito que nosotros transitamos, que es llevar tranquilidad a las partes, tanto al productor de hacer correctamente las cosas como a la sociedad de sentirse respaldada y cuidada. Entonces, un veedor municipal o un veedor que ponga el municipio, y acá ha colaborado el Colegio de Ingenieros Agrónomos poniendo a disposición profesionales en los cuales al momento de la aplicación están presentes, obviamente con una indicación del municipio. Esas acciones, la ley de buenas prácticas agropecuarias, la ley agroforestal, son diversas acciones que van llevando a esta
interacción urbano-rural y atender puentes. Como así también, y Mariano está más calificado para esto, pero la tecnología nos ayuda mucho, las estaciones meteorológicas que están en las ciudades, la red de estaciones meteorológicas de acceso público, que cada 10 minutos van actualizando las condiciones. Y como ya hay rangos estipulados dentro de la receta fitosanitaria, esa tecnología que es objetiva, porque marca si hay viento, la dirección, la temperatura y la humedad, entonces esos indicadores objetivos facilitan las conversaciones entre el urbano y rural. Somos todos partes de una misma sociedad, nos dedicamos a diferentes actividades. ¿Cuáles son las condiciones para sentirnos cuidados y para cuidar a nuestros vecinos? Eso era un poquito el aporte que quería hacer a la excelente síntesis que hizo el doctor. Gracias, Marcos, y ahí nos están pidiendo después una síntesis de toda la normativa que nos trajo el doctor Aldo Novak. Gabriel, te damos la palabra un ratito para que nos cuentes un poco lo de Municipio Verde de APRESID, qué busca el programa, bueno, supongo que tender puentes, como recién decía Marcos, entre lo urbano y lo rural, y qué certifica. Bueno, primero agradecer la invitación y poder participar con las personas del panel. Me siento muy contento y muy orgulloso de estar aquí hoy. La verdad que, bueno, felicitar a Aldo con todo el desarrollo que hizo de la normativa, Marco, por todo lo que explica y con claridad lo que lleva adelante la provincia, a la cual soy un convencido de que ese es el camino. Y bueno, y Mariano, que es un especialista, que lo conozco y sigo sus trabajos, así que toda referencia técnica acá está salvada con Mariano. Yo quiero entonces, dicho todo lo que se ha desarrollado hasta ahora, decir cómo nace Municipio Verde. Municipio Verde nace de la necesidad de algunos municipios que están muy vinculados con el área rural de hace muchos años, en donde empezaban a tener este tipo de conflictos, ¿no? Conflictos que se daban por el mal uso de herramientas que tenemos disponibles. En ese sentido, nosotros que somos asociaciones de productores en siembra directa, nos ocupamos y comenzamos a pensar de qué manera podríamos generar herramientas para que esa área que está ahí entre donde termina el ejido urbano y empieza el área rural, que se llama periurbano, y que según normativas tiene distintas, ya lo hemos escuchado con mucha atención, distintas distancias según municipios, provincias, bueno, según se vayan interpretando los problemas y las leyes, esa área deja de ser un área de conflicto y pasa a ser un área de encuentro. O sea, por eso yo cada vez que presento Municipio Verde lo presento como una herramienta de diálogo. Y tal es así que yo arrancaría diciendo que para nosotros está prohibido prohibir. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es, como bien ya se dijo acá, brindar mucho conocimiento, capacitar mucho. En eso la provincia de Córdoba, por eso digo que es un ejemplo y adhiero porque nos apoya y nos brinda la posibilidad de capacitarnos con un objetivo que es lograr una certificación. Y nosotros, en la medida que fuimos comunicándonos con los distintos municipios en los que particularmente tuve la oportunidad de dialogar, nos encontramos con una realidad. La realidad es que hoy todas estas normas existen, estas leyes existen, y los municipios a veces no saben para dónde ir, no saben por dónde empezar. Y ahí es donde comienzan algún tipo de distanciamiento entre, bueno, podés hacer esto, no, pero mirá que la ley dice tal otra. Bueno, juntar esas partes, ser la plasticola de esa parte, un poco es lo que intentamos hacer con Municipio Verde. Buenas prácticas agrícolas en Córdoba es
va en ese sentido y considero que estamos a la par, por lo menos en el objetivo que seguimos. Y ahí es donde nosotros detectamos que el principal, el talón de Aquiles de estos conflictos es el ordenamiento territorial urbano. O sea, con el transcurrir de los años, muchas áreas rurales vieron cómo fue avanzando, y esto es lógico por el crecimiento de distintas poblaciones, ciudades, grandes urbes, y el ordenamiento territorial urbano es el que creció en donde estaba la chacra, el campo de un productor. Ahí los conflictos se agravan, por supuesto. En ese sentido, es que Municipio Verde es una certificación para el municipio, no para los productores. Y es la primera vez que nosotros, desde esta posición, de esta institución, encaramos la cosa al revés. O sea, teniendo en cuenta todas las buenas prácticas que Marcos y las leyes, estamos debajo del paraguas de la Constitución, del paraguas de las leyes nacionales, del paraguas de las leyes provinciales, de las normas locales, de todas las técnicas que explicó tal cual Mariano, en la que no voy a redundar. Bueno, creemos que la herramienta Municipio Verde es esta herramienta que hace falta, que hace de plasticola entre la realidad del productor, que tiene que seguir produciendo porque es su sustento, es la vida de su persona, de su familia y del lugar donde vive, depende de la producción. La producción que con la evolución y con la aplicación de distintas técnicas nos llevó a lo que somos hoy. Córdoba es el octavo productor, y esto fue en la campaña pasada, global de maíz. Córdoba produce el 30% del grano de soja, con lo que significa la soja en el país. Y esto tiene que ver con que el conocimiento ha bajado en el sector. El conocimiento y la aplicación y el criterio hace muchos años ha bajado en el sector, y de la mano de este conocimiento y de este criterio y de estas buenas prácticas que vamos eficientizando todos los días, Aldo recién dijo, la humanidad es un continuo, y yo creo en eso. Además, en la agronomía nos preocupamos mucho por los procesos, por eficientizar los procesos. Municipio Verde es esto, es eficientizar el proceso. Es la primera vez que la certificación no es de un producto, sino que es del proceso. No es fácil. La vara es alta, las normas que hay que cumplir, las oportunidades de mejoras que tenemos constantemente que ir llevando son muchas, pero son una vara alta. Lo que hace que hoy, en términos de número, municipios verdes en todo el país no seamos muchos, pero sí hay muchos que están intentando lograr la certificación. Una vez al año, entonces, el municipio se compromete ante un auditor, un tercero que no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Puede ser, voy a nombrar algunos, no sé si después me cobrarán algún royalty, pero SGS, Bureau Veritas, bueno, cualquier certificadora puede tomar este trabajo, y una vez al año el municipio se sienta, es auditado y le comenta a la población, se expone a la población en general, urbanos, rurales, periurbanos, que todo lo que dijo que hizo, ahí está certificado y se puede chequear. Además, hoy Municipio Verde cuenta con una aplicación en donde toda persona del área urbana puede ver en esa aplicación, en tiempo y forma, quién está haciendo la aplicación, quién es el ingeniero que firma la receta fitosanitaria, quién es el que vendió el producto fitosanitario. Si la máquina obviamente tiene que estar homologada, si no, no puede trabajar, tal cual lo dijo Marcos Blanda. El operador tiene que tener el curso hecho, si no, no puede manejar la máquina, y eso es tal cual así. Y esto, digamos, como resultado hace que esta área deje de ser un área de conflicto. ¿Por qué? Porque el urbano empieza a tener herramientas para
y conocimiento, y los que estamos en el periurbano empezamos a tener un paraguas, digamos, de contención, que no solo, digamos, nos pone barreras. Por eso digo, yo lo que prohibiría es la palabra prohibir, y la cambiaría tal cual dijo Mariano Luna, por educación, por capacitación. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Después, en la realidad, en el campo, vemos cómo estas cosas a veces no se cumplen. Ahora, no se cumplen y ahí no podemos echarle la culpa a nadie, porque si todo el desarrollo que hizo Aldo Nova de todas las leyes y los artículos están bien hechos, en realidad hay un actor que debería estar ahí al lado, que de hecho buenas prácticas agrícolas lo tiene, Marco lo dijo, Municipio Verde lo tiene que haber un in situ en el momento de la aplicación, un ingeniero o un técnico responsable de la aplicación, no solo el del productor agropecuario, sino el del municipio, que dé el ok y tiene la responsabilidad de decir se puede hacer o no se puede hacer. Además de esta aplicación que trabaja en muchos casos con esas estaciones meteorológicas que muy bien, de hecho acá en mi pueblo, en Los Urgentes, tenemos una, que muy bien la provincia de Córdoba instala en toda la provincia y que en forma constante estamos monitoreándonos gracias a eso. Hay otras herramientas, hay muchísimas herramientas que van pasando datos en tiempo y forma para que las aplicaciones, tal cual las conocemos, las pulverizaciones, yo te escuchaba recién, Mariano, y yo lo recalco siempre, no es fumigar, no se fumiga, se pulveriza. Che, es semántico. No es semántico, lo explicó recién Mariano Luna. Y eso hace que haya un colectivo, por ejemplo, que se llame Paren de Fumigarnos, que a mí yo no me siento aludido, porque ya me están nombrando que yo hago algo que no hago. Entonces hay mucho por sentarnos, por dialogar, desde estas cosas sencillas de cómo denominamos una actividad esencial, entre comillas, porque como bien dijo Mariano, estamos cada vez con esta agricultura siempre viva, siempre verde, que pregonamos desde la institución. De hecho, el Congreso Nacional e Internacional que hicimos este año se llamó así, de los cultivos de servicios, donde vemos que tal cual lo dijo, y yo lo digo tal cual porque soy técnico y bueno, y compartimos esta pasión. Hay en el barbecho durante todo el invierno con un cultivo de servicio, no aplicamos. El cultivo de servicio lleva la palabra servicio justamente porque nos brinda ese servicio de control de maleza, de control de algunos insectos. Para terminar con el cultivo de servicio y pasar al cultivo de renta, porque no nos olvidemos que vivimos de la renta. El artículo del 14, tal cual lo dijo, me voy a tomar el atrevimiento y rétenme, pero el artículo 14 de la Carta Magna establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de usar y disponer de su propiedad. Y sí, yo también coincido que la tierra que hoy yo tengo una escritura, hace 500 años no era mía, y dentro de 500 años no sé de quién va a ser. Pero esta escritura me dice que yo puedo utilizarla, puedo llevar adelante una producción que me permita el sustento mío, de mi familia, de mi comunidad, y que debo cuidarla. Y todo lo que dijo, estoy totalmente de acuerdo. Hay cuestiones que nadie tiene derecho sobre el ambiente. Ahora, es inherente del trabajo de la agronomía que nuestro agroecosistema incluya el suelo, el cual tenemos y hemos modificado desde tiempos bíblicos para poder generar alimentos. La producción de alimentos del mundo se basa en proteínas, entre otras, en proteínas vegetales para darle alimento a animales que son el alimento de muchísimas personas. Cada grano que se produce en nuestro país, la Argentina, con todas las cuestiones que en otros ámbitos podemos discutir, cada grano va a alguna parte de nuestro suelo o del mundo, no se tira un solo grano. Digo grano, digo carne, digo leche, digo frutas. Cada kilo que producimos de proteína, de azúcares,
algún lugar es consumido y lo están esperando para poder alimentarse. Y quiero, digamos, haciendo, digamos, un poco volviendo a lo que es Municipio Verde, esta certificación hace mucha fuerza en el poder que debería, y en esto es lo que me gustaría debatir en otro ámbito, si se quiere, con Aldo y con todo el ámbito legal necesario, debería, a mi juicio, empoderar más a los municipios. Los municipios son, los intendentes son quienes nos conocen. Él vive en un pueblo de 1000 habitantes, yo en uno de 2500. Imagínense, acá somos todos contacto estrecho, haciendo un parangón con el COVID-19. Yo creo que hay que empoderar a los municipios, para que los municipios sean el ente de control, para que los municipios sean quienes tienen la posibilidad, porque si salimos en mi pueblo que tiene 8x8, salimos a dar una vuelta, nos vemos, nos conocemos, sabemos quién está haciendo tal cosa, y no denunciar como buchón, pero sí llamarnos la atención. Mirá que estás haciendo las cosas mal, fíjate, vení, arrimate, acá está esta herramienta, acá está esta otra, acá está este curso de capacitación. Bueno, es un poco un resumen de lo que pretendemos con Municipio Verde. Repito, es una herramienta de diálogo. Toda la técnica va adentro, pero lo que pretendemos es arrimarnos. Y hago el siguiente, el ordenamiento territorial urbano. Gabriel, en función de lo que estás comentando y un poco de las distancias de aplicación y las charlas que venimos teniendo, ahí bueno, Mariano quiere acotar algo, le vamos a dar un ratito la palabra. Y cuando charlábamos que estábamos armando justamente este panel, decíamos de los cambios de las distancias de aplicación y pensábamos, bueno, si se corre 100 metros más, o pasa de 500 a 1000 o a 1500 metros, y ya que hay un proyecto en la Cámara de Diputados para su aprobación para aumentar esa distancia de aplicación respecto a centros urbanos. Y Aldo nos decía espontáneamente, bueno, no es tanto, 500 metros más de distancia no le va a afectar. Un poco y cortito para que nos resumas respecto a algún estudio que se hizo en función de distancia por el sistema QGIS de aplicación, ¿cómo cambiaría la superficie productiva de la provincia de Córdoba en hectáreas si se cambiara esa distancia, por ejemplo, de 500 a 1500 metros? ¿Y cómo impactaría eso, por ejemplo, en la producción? Ahí tenemos que agradecer una inquietud a raíz de este proyecto, o de varios proyectos de ley que hablan de la prohibición de la aplicación de fitosanitarios. Aquí lo tengo dando vuelta por ahí. Bueno, en base a ese proyecto es que la inquietud que nos surgió a mí y a otros colegas, y debemos agradecer muchísimo a la Cátedra de Estadística de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el ingeniero Moroni, que hizo lo que le pedimos, fue el técnico que hizo lo que pedimos. ¿Y qué le pedimos? Primero dijimos, ¿a cuánto equivale un kilómetro cuadrado? Un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Después dijimos, che, ¿cuántos departamentos productivos tiene la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba seleccionamos 11 departamentos productivos, a saber, Río Primero, Río Segundo, Río Cuarto, San Justo, Tercero Arriba, Unión, Presidente Roque, Sáenz Peña, Marco Juárez, Juárez Selman, General San Martín y General Roca. Esos 11 departamentos tomamos a cada localidad, y yo lo estoy leyendo, a cada localidad le medimos la superficie en kilómetros cuadrados, la transformamos en hectáreas y dio el siguiente resultado. Si se prohibieran en la manera que conocemos la producción hoy, 500, 1500 o hasta 5000 metros, que lo nombran, en este proyecto lo nombran de forma temporaria, pero hacen mención a los 5000 metros, y si tomamos un supuesto, que es que toda esa superficie que le voy a leer ahora se haría con un solo cultivo, y se los voy a detallar en soja, maíz, trigo, carne, leche, cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Después empezamos a jugar con todos los números. Dan los siguientes resultados.
Esto tiene ya descontado un factor que aproximadamente es un 20% de la superficie, ya la tiene descontada en el dato que le voy a dar, que tiene que ver con caminos, rutas, ríos, la población misma, no sé, un bañado, una laguna. Si se prohíben en estos 11 departamentos la producción de alrededor de los pueblos de 500 metros, se dejarían de producir 161.894 hectáreas. Si se prohíben 1.500 metros, se dejarían de producir 606.126 hectáreas. Y si se llegara a prohibir 5.000 metros, superamos los 3 millones de hectáreas. El departamento Marco Juárez tiene una superficie de 945.000 hectáreas aproximadamente. Sacándole este factor de corrección y tomando como ejemplo el de 1.500 hectáreas, que sería el que en Entre Ríos digamos, está en boga, en La Pampa también, en Santa Fe. Si tomamos el de 1.500 hectáreas para resumir todo este trabajo, entonces estaríamos hablando de 660.000 hectáreas. Si multiplicamos esas 660.000 hectáreas y consideramos que se hacen solamente con soja, por ejemplo, estaríamos hablando de 1.454.000 toneladas de soja. Si hablamos de maíz, casi de 4 millones de toneladas de maíz. Si hablamos de trigo, de 1.300.000 toneladas de trigo. Carne, leche, 10 millones de litros de leche. Esto es en un ciclo productivo. Después, uno puede empezar a jugar con esto, y solamente por nombrar, hay muchísimos, pero solamente por nombrar 3 ítems para llevarnos al debate o a la reflexión, o para que la gente entienda cuando uno toca estos factores, la sensibilidad ambiental, social y productiva que está tocando. Por ejemplo, si esa cantidad de millones de litros de leche la traducimos en vasos de 250 centímetros cúbicos de leche, son 9 millones y medio de vasos de leche. Y si lo traducimos, por ejemplo, en kilos de carne, al maíz, esas 3 y pico millones de toneladas de maíz la traducimos en kilos de carne, es casi medio millón de kilos de carne. Y si, por ejemplo, quisiéramos hacer rutas, directamente que no se produce, pero si lo hiciéramos orgánico, ¿no se produciría nada? Esa es una pregunta muy buena. El supuesto, digamos, exagera un poco la cosa, pero es para, por ahí, tomar conciencia. Y desde lo orgánico hemos visto trabajos. Yo particularmente visité en la provincia de Santa Fe varios campos que hacen agroecología, pero que se van a un extremo. La agroecología debería ser tomar lo mejor de la agronomía y lo mejor de la ecología y llegar a un resultado equilibrado. Bueno, yo he visto cómo directamente se pierden cultivos, pero sin tomar ese extremo. Se pierden porque no controlan maleza, no controlan insectos. Pero sin llegar a ese extremo, podemos tranquilamente decir que la baja en la producción puede ser del 30, el 40, hasta el 50%. Entonces, de todos estos datos que yo dije, podemos decir que haciéndolo de manera orgánica, vamos a tener un déficit muy grande en la producción de alimentos. Que además, yo agrego, los productos orgánicos, a diferencia de lo que mucha gente cree, son productos caros, porque al disminuir la cantidad al mercado llegan y esos productos valen más. ¿Pueden llegar a algunos mercados muy caros, como el europeo? Sí, claro, porque tienen el dinero para poder comprar y cuando quieren, como quieren y donde quieren. Pero no es la solución para la situación de necesidad nutricional que tenemos en nuestro país, por ejemplo. Ni siquiera me voy a otros. La solución está en que lo que tenemos hoy, mejorarlo, eficientizar todo el proceso, hacer que la ecología invada o bañe todo el sistema de producción agropecuario como lo conocemos, y hagamos productos cada vez mejores, más nutritivos y más sanos. Y con por eso menos uso de agroquímicos tóxicos. Vamos un ratito con Mariano, que quería acotar algo, con Marcos luego, y les voy a pedir que después, 3 frases cada uno,
vayan pensando para decirme lo siguiente: ¿cómo creen, desde su opinión, que se puede mejorar la comunicación y la interacción campo-ciudad, ciudad-campo, desde la posibilidad de generar una mejor convivencia en este sentido? Mariano y Marcos, y después cerramos con una frase de cada uno. También Aldo está pidiendo la palabra. Veo ahí. Aldo, levante la mano, Aldo. No, me encantó, Gabriel decía, a ver, lo anoté acá, áreas de encuentro. Me encantó ese concepto y yo pensaba, digo, que seguramente debe estar. Pasa que yo no soy especialista en apps, no soy especialista en tecnología, de computación y eso, pero ¿qué costaría darle en esta área de encuentro la capacidad a la persona urbana, pero bueno, somos todos habitantes de la ciudad en realidad, es decir, pero mira, te doy la capacidad con una app de que vos te fijes si esa máquina está trabajando y aplicando con las condiciones ambientales adecuadas y está trabajando y se ha expedido la receta adecuada. Que eso simplemente, hoy día podríamos tener, y las tenemos, casi todas las máquinas georreferenciadas. Hoy tenemos, a ver, está muy mal lo que voy a decir porque voy a nombrar una marca, pero pasa no las conozco todas. Hoy tenemos productos como el Acronex, como Unimap, Acronex, que tranquilamente te dice, la máquina está trabajando acá. Y esta máquina tiene la bomba activa, por lo tanto está aplicando o no está aplicando. Eso podría estar en una app y una persona ve una máquina en un lote, busca en un inventario y dice, en ese lote, y dice, oh, sí, esta máquina está aplicando, se expedió la receta, y la dirección del viento va de la ciudad hacia el campo. Por lo tanto, la posibilidad de que en ese momento exista una deriva de partícula de gotas es inexistente. Y además, vos te podés ver la receta, vas a ver que está aplicando un producto que no tiene fase gaseosa, por lo tanto que no evapora, por lo tanto que no va a tener problemas de volatilidad en el largo plazo. Entonces, ¿qué costaría todo esto? Que posiblemente existen ya esa herramienta. Lo único que tenemos que hacer es posiblemente ponernos de acuerdo para que esto vaya para adelante. Después me acordaba, mientras hablaba Gabriel, con este proyecto de ley de 1500 metros, que también toma los cursos de agua y los espejos de agua. Si yo me fijara en el INTA, hoy estamos con 1095 metros de líquido periurbano. Si yo me fijara en el INTA y que tenemos un arroyo que pasa por detrás del INTA, bueno, si tomo esos 1500 metros, el INTA directamente no se puede realizar la aplicación de ningún tipo de fitosanitario. Que si me guío en algunos lugares de la Argentina, no es tan descabellado producir casi sin productos. Se puede. El problema es que hay momentos del año, hay lugares del año que se vuelve difícil. Nosotros trabajamos desde INTA Pergamino, en Entre Ríos, muchos años con producción orgánica, con quien ya no está más, que es Douglas Torkins, que él tenía un campo en Entre Ríos que él quería que la producción fuera orgánica, sin la aplicación de productos de síntesis química convencionales. Y el gran problema que tuvimos fue que las chinchas, me acuerdo clarito, no llevaban en andas directamente. No hubo forma alguna de controlarla con los productos actuales. Hoy hay mejores herramientas de perfil orgánico. Pero hay que tener mucho cuidado porque en esto va el concepto de la agroecología, que es la ambientación en base a las características que existen, de que tendríamos que ver bien cómo sería la rotación, ciclos. ¿Se puede producir con un bajo impacto ambiental? Sí se puede. Sí se puede. Pero hay una cosa, hay que producir porque alguien va a tener que pagar un impuesto por esa tierra. Entonces, un retorno económico congruente tiene que haber. Lo que tenemos que hacer es capacitar, es enseñar. Y ya que tengo la palabra y no hablo más, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo puede mejorar esta comunicación? Y yo creo que es esa forma, es comunicándonos, hablando. Yo tengo un eje, un factor esencial en las charlas que doy, que le digo, lo que falta acá y hay que mejorar es la comunicación, más allá de las técnicas de aplicación. Créanme que hay gigas y gigas de bibliografía internacional, porque si hay algo que el mundo se ocupó, la comunidad científica se ocupó, es el manejo de la deriva. Yo les puedo asegurar que hay gigas y gigas de información de manejo de la deriva. Lo que no hay gigas y gigas de manejo es de la comunicación, de la transferencia. De eso tenemos que mejorar. De eso a mí me encantaría traer gente, pero no asesores, no ingenieros. Traer personas como Aldo que vengan y digan, mirá, así se aplica algo. Y así no se debe aplicar, para que también sepa cuando alguien está haciendo las cosas mal, como dijo Gabriel, no es buchonear, es ir en favor de todos, así no se debe hacer.
para mostrar a la gente, a esta altura va el botalón, con esta presión de trabajar las boquillas, así se debe trabajar. Bueno, eso sería fantástico, sería una forma de acercarnos hacia las comunidades. No hablo más. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Si te parece, Marcos, lo dejo a Aldo, que no lo habíamos visto, que levantaba la mano, y cerrás luego vos y Gabriel con su visión hacia adelante para resolver los conflictos. Aldo. Tenés el micrófono apagado, Aldo. Perdón. Te decía que primero tenía una pregunta pendiente que me habías dejado, que era el tema de los residuos. La ley 24051 dice que es considerado peligroso, no da un concepto de residuo, pero evidentemente es algo que no va a tener un uso por lo pronto por el propio generador, pero dice que va a ser peligroso cuando todo residuo pueda causar daño directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y en particular, se considera peligroso a los indicados en el anexo 1 y a los que tenga alguna de las características del anexo 2, que básicamente está referido a la mutagenicidad, a la cancerogenicidad, etc. Una serie de aspectos digamos, que afectan al ambiente o a la salud de las personas. Lo que dijo el Tribunal Superior es que más allá de que se lo considere una sustancia o un producto, es un residuo y es peligroso para la salud, y por lo tanto aquel que lleva adelante una tarea que provoca ese efecto está incurso en la causal del artículo 55, que es equiparable al 200 del Código Penal, que es un delito contra la salud pública, que envenenar, etcétera, el suelo, los cursos de agua, etcétera. De hecho, quiero simplemente, con todo respeto, decir que me gustaría tener 20 minutos, media hora por lo menos, para controvertir muchas de las expresiones de Gabriel. Con todo el respeto, creo que son visiones opuestas y, insisto, me parece que decir que certifican municipios verdes con esos criterios no se ajusta estrictamente a lo que debería ser un criterio, desde mi óptica, de un municipio verde. Por otro lado, en base a lo que decía Mariano, indudablemente esto no es de un día para otro, la inocuidad no existe en materia de productividad, el ser humano contamina con respirar, la humanidad es altamente demandante de productos agroalimentarios, como de energía, de agua potable y de infinidad de cuestiones, donde indudablemente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable del año 2015, que son 17 objetivos, de los cuales solo 3 específicamente están referidos a los elementos naturales y 2 específicamente a lo que es la biodiversidad o la sostenibilidad en la agricultura. El resto está referido a los seres humanos, porque indudablemente el criterio dominante en el paradigma ambiental sigue siendo antropocéntrico. El hombre es el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible, lo dice el principio número 1 de la Declaración de Río. En ese contexto, obviamente, ir avanzando en el cambio de conductas, de actitudes, es una mecánica que debe ser impuesta por la propia ley, en la Ley General del Ambiente, uno de los es el de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que deben hacerse o imponerse los instrumentos de política y gestión en forma gradual, porque muchas veces si impusiéramos de golpe un concatenado de instrumentos de política y gestión porque están de moda, podemos provocar un efecto no querido en lo que es el otro aspecto dominante de la cuestión ambiental, que es el factor social, es el propio ser humano, que es a donde debemos hacer hincapié en primer término. Después viene la tutela del ambiente. Hoy está puesto en crisis este antropocentrismo, incluso por la propia Corte, en el caso de la causa de la provincia de La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, hace una expresa referencia a que el antropocentrismo debe dejarse de lado por una misión ecocéntrica o sistémica, lo cual yo entiendo, y lo voy a sostener el viernes en un evento que se va a hacer con el propio secretario de Ambiente de la Corte Suprema, Néstor Caferata, vamos a hacer referencia a cómo la tutela del ambiente debe ser encarada con un enfoque
biocéntrico o ecocéntrico. Pero el paradigma ambiental no puede dejar de ser antropocéntrico porque no nos puede dejar de preocupar principalmente a los demás seres humanos. Correlativamente con el principio de progresividad, y ahora a partir de esta semana se aprobó por ley ya el acuerdo de Escazú, tenemos formalmente incorporado en el elenco de principios ambientales el principio de no regresión, que es un principio que tuvo recepción en Río +20 en el año 2012, precisamente por los cuestionamientos que la comunidad internacional hace a los países partes en cuanto que no se van logrando los objetivos. Y aparece también allí esta necesidad de establecer en el 2015 los objetivos de desarrollo sustentable, que incluso en uno de los manuales de buenas prácticas la Secretaría de Agricultura lo tiene expresamente referenciado con el eje del planeta y las técnicas agrarias más, digamos, amigables con lo que es la sostenibilidad en materia de producción agropecuaria. Ese principio de no regresión significa que por lo menos si no avanzamos en el logro de los objetivos de sustentabilidad, no podemos retroceder. Eso hace que por lo pronto en los lugares donde ya se han ido instalando medidas de distancias no se podrían disponer nuevamente en menor distancia. De ahí la importancia de que haya una ley nacional que establezca con vigencia en todo el territorio lo que son los presupuestos mínimos, que es un piso inderogable. Insisto, las municipalidades y comunas y las propias provincias podrán, en el ámbito de sus jurisdicciones, elevar los niveles de estándares ambientales, pero nunca perforarlos. Y necesitamos, opino distinto que Gabriel, no puede ser que cada municipio resuelva en base a sus intereses propios. Estamos en un ambiente que nos involucra a todos. El principio de interrelación hace que lo que ocurra en un determinado elemento o componente, sobre todo a nivel de la biodiversidad, replique necesariamente en el resto del terreno, aunque estemos alejados. ¿Por qué nos preocupa tanto la afectación del Amazonas? Porque es el pulmón del planeta. ¿Qué nos podría provocar a nosotros la desaparición de una especie en la India, como el tigre de Bengala? Pues ya estamos viviendo la experiencia de lo que significa el mal uso de la fauna silvestre en China y tenemos una pandemia que está afectando a todo el planeta. Por lo tanto, no podemos dejar de tener conciencia de lo que significa el impacto que se provoca en el ambiente en general. No puedo dejar de cerrar con la cita de dos fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema. 2019, la causa Barrick por el tema de los ambientes glaciares y periglaciares y la explotación hidrocarburífera y de minería. Allí la Corte, ya en una expresa aplicación de los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial, no es el 14 de la Constitución, Gabriel, es del Código Civil y Comercial, expresamente dice que el ejercicio de una industria lícita debe adecuarse al desarrollo sustentable en los términos de los artículos 14 y 240 del Código Civil y Comercial. Esto es, sin la posibilidad de que exista abuso del derecho cuando se comprometen los derechos de incidencia colectiva y respetando los límites que administrativamente se le fije al ejercicio de los propios derechos individuales. Esa causa es del 2019. Pero déjenme cerrar, les pido por favor, con la causa de 1887, Saladeristas Podestá contra Provincia de Buenos Aires. Les pido que escuchen el año 1887, 14 de mayo. El fallo dice: los saladeristas de Barracas no pueden, por consiguiente, invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos. No solo porque él se les concedió bajo la condición implícita de no ser nocivo a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o industria. Eso lo dijo la Corte Suprema
en el año 1887 y tiene una vigencia de más de un siglo. Disculpen si me puse medio encolerizado, pero bueno, es mi forma de ser. Les agradezco la atención y la participación. Gracias, Aldo. Marcos, te pido por favor que nos cuentes tus palabras, tu visión hacia el futuro y los puntos de encuentro para resolver estos conflictos ambientales que surgen. Antes quiero hacer algún tipo de aportes a las charlas. Somos pasionales, Aldo. Estamos comprometidos. Yo tenía un jefe que me decía así: no es que te enojas, Marcos, sos pasional. Citaste a Cafferata, creo que es una cita de Cafferata que dice el doctor Cafferata: lo simple políticamente es prohibir, lo difícil es construir consensos. Y con eso quiero hacer una aclaración. El rol del Estado es restringir también. El rol del Estado es regular. Y en algunos casos prohibimos, pero no prohibimos actividades, no prohibimos la técnica. Adquirimos conocimientos que nos ponen en un lugar mejor, si no, no se hubiera hecho el pedido de la prohibición de endosulfán. ¿Por qué? Porque había un respaldo técnico-científico, y eso es lo que vemos en la Comisión de Fitosanitarios de la Ley 91/64. Por eso Córdoba, 3 años antes que Nación, restringió el 2,4-D éster por un indicador que era la volatilidad. Siempre tenemos que estar en un escenario mejor. Y el rol del Estado es adquirir ese conocimiento, compartir las visiones, y por eso está la comisión, para tener fundamento para tomar decisiones. Entonces sí restringimos en beneficio de las personas, restringimos en beneficio del ambiente y restringimos en beneficio de la producción. Entonces es nuestro rol estar capacitándonos continuamente, adquiriendo información, pero esa información con un respaldo técnico-científico, no por caprichos, no por modismos o no por ideologías. Entonces, esa decisión sí la quiero aclarar, de que se toman, se resuelve. Después, quería aclarar que nuestra ley utiliza o regula productos químicos o biológicos de uso agropecuario. Son sustancias peligrosas. No hay que llamarlas de otra manera. Y tienen que tener un tratamiento como lo estipula la ley. Pero hay una diferencia, y eso es lo que nosotros, y lo escuchaba recién a Aldo, lo que necesitamos es mesura y es sentido común para tomar las decisiones. Porque nosotros mismos definimos por consensos o por indicadores cuál es la diferencia entre impacto y contaminación. Y esos son los riesgos permitidos. Cuando nos trasladamos, nuestro caño de escape va emitiendo gases y medimos esos gases y determinamos que el beneficio de trasladarnos con ese impacto es mayor al de no hacerlo en esos vehículos y contamina cuando supere esos valores. Entonces, el riesgo que nos permitimos como sociedad de generar esta cadena agroalimentaria está regulado por una normativa donde hay sustancias peligrosas. Ahí es la diferenciación donde salgo de la 24051, que no fue generada con ese espíritu de normar los indicadores hacia el manejo de fitosanitarios específicamente, sino evitar tipos de derrame, contaminación o excesos de las dosis reguladas, porque también hay otro componente que es muy importante. Son sustancias habilitadas a nivel nacional por una entidad como el SENASA, donde hace las evaluaciones y se están utilizando, y lo dice nuestra propia ley, sustancias habilitadas. Entonces, son sustancias peligrosas habilitadas para ese fin. No es que llegue a manos del productor, se genera la aplicación y se convierte mágicamente en otra cosa. Cuando hay un mal manejo, ahí nos ponemos en otra situación. Cuando hay un accidente en una ruta y hay un derrame, hay una contaminación. Entonces hay que remediar. Y cuando empezamos a hablar desde ese sentido común y vamos acordando los riesgos, y estoy seguro que el riesgo que evaluábamos cuando se sancionaba esta ley es muy distinto al que evaluamos hoy. Y hoy hay metodologías para medir ese riesgo y estoy totalmente seguro que en el 2030, 2040, 2050
va a ser completamente distinto esos riesgos que nos permitamos. Lo estamos haciendo en muchas de nuestras actividades productivas y en muchas de nuestras actividades de nuestras vidas, como el reciclado de nuestros residuos hoy en día, que antes no hablábamos de esto. Entonces, desde ese lugar, creo que el mayor desafío que tenemos es ir hacia el bien común. El marco, y escuchaba de los objetivos del desarrollo sostenible, yo sé que son perfectibles, pero es un marco que tenemos hoy en día, y si no nos diéramos la oportunidad de refutarnos estas hipótesis y de ir hacia un lugar mejor, nos quedaríamos estancados. Pero hay que tener mucha mesura y sentido común. ¿Se tiene que producir? Sí. Lo que tenemos que acordar es el cómo, el dónde, el cuándo, el para qué. Y creo que están surgiendo iniciativas. El programa de buenas prácticas agropecuarias surgió como tender estos puentes urbano-rural. El uso de tecnología que hoy está disponible, como le decía, de las estaciones meteorológicas, o tecnologías mucho más rudimentarias o simples, como tener una manga para ver la dirección del viento al momento de una aplicación y que el vecino vea y pueda constatar cuál es la dirección del viento. El programa nuevo del Ministerio de Integración a la Comunidad, que va de la mano de la ley de fitosanitarios, de la ley agroforestal, poniendo cortinas forestales, poniendo biofiltros, haciendo captura de carbono. Entonces, ¿hacia dónde nos enfocamos? Retirando basurales a cielo abierto. Y yo levanto la apuesta, y creo que esa es la apuesta que tenemos que ir, no es solamente ordenar nuestras ciudades o las zonas periurbanas. Nosotros, nuestra posición es el ordenamiento de cuencas, la gestión de los recursos naturales, el ponernos de acuerdo en una región, una macroregión con sus microregiones, sobre el cuidado de nuestro suelo, sobre la gestión del agua, sobre la gestión de los recursos naturales y sobre el ordenamiento y la distribución en nuestras ciudades y en nuestras zonas periurbanas. El día que encontremos esos acuerdos y utilicemos todas las herramientas disponibles, va a ser el día que empezamos a transitar un camino distinto. Creo que eso sí está dado. Yo espero que haya una normativa nacional específica sobre los productos. Pudimos lograr una de envase. La ley nacional tiene que determinar, y el pedido de todas las provincias, por lo menos en los espacios que compartimos, como CFF o CFA, es que haya ese presupuesto mínimo en donde se indique cuáles son las sustancias, cuáles son los actores, que esté acordado cuáles son los instrumentos, cuáles son los profesionales, porque tenemos una diversidad en la Argentina. Jujuy no es lo mismo que Santa Cruz, que La Pampa, que Córdoba, y tiene que tener esa diversidad. Tiene que darnos esa homogeneidad como base para que las provincias podamos adaptar a nuestras realidades. Córdoba tiene 427 municipios y comunas y podamos tener un marco compartido, quizás registros únicos compartidos, quizás muchas cuestiones. Pero desde eso, para que no haya interpretaciones de leyes federales, de uno u otro casillero, tiene que ser específico y tiene que caminar hacia este camino que decimos, teniendo en cuenta el ambiente, las personas y la producción, contemplando todas las diversidades de opiniones. Pero bueno, ese es el gran desafío que nos toca. Creo que hoy estamos ya generando espacios de intercambio de diferentes lugares. Los extremos no llevan a soluciones. La mesura, los acuerdos, el entender al otro, creo que es el transitar el camino desde lo público y privado. Gracias, Marcos. No nos olvidemos de decir que esta charla otorga puntaje para buenas prácticas agropecuarias, porque nos hemos formado en el tema fitosanitarios, hemos aprendido juntos. Y para cerrar, porque ya hace 1 hora y 50 minutos que estamos charlando, la verdad que muy bien, muy entretenido y mucha gente conectada preguntando. Van a quedar ahí preguntas en el chat respecto a la ley para poner plantas cura semillas y algunas cosas que se fueron planteando ahí. En parte algunas ya fueron contestadas y otras seguramente van a quedar ahí pendientes. Les pedimos que luego se contacten de manera privada para que podamos responderlas, para que no sea más tarde. Y decirles que en lo personal fue un espacio de mucha riqueza, desde la diversidad de sus opiniones,
de sus perspectivas, de sus visiones, que coincido ampliamente que la base de todo tiene que ser la educación, desde el lugar en que estamos y desde el trabajo público-privado y desde la generación de redes. Así como dijo Marcos, la facultad tiene una especialización en cuencas que está siendo dictada en conjunto con varias facultades y con el apoyo del ministerio y la participación de muchos actores dando sus enfoques. De la misma manera deberíamos abordar cada uno de los temas. Toda normativa funciona y sale bien cuando no es impuesta, sino que sale por consenso, así que apuesto a que cuando salga la normativa nacional nos inviten a todos a participar, los sectores, y a opinar y a dar las visiones técnicas y los fundamentos científicos para cada cosa que se resuelva. Les quiero agradecer enormemente a los 4, porque se han portado fantásticamente bien, pidiendo la palabra, respetando los tiempos, y bueno, sobre todo siendo amplios y respetuosos de las opiniones diversas que en un punto se encuentran, que tiene que ver con aprender juntos y resolver los problemas ambientales y los que sean, siempre desde el respeto y la comunicación. Así que muchas gracias a los 4, les agradezco el tiempo, la predisposición y todo lo que nos han enseñado desde las normativas, desde las leyes, desde la parte técnica, desde la parte productiva. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Saludos. gracias. Saludos.